Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló en 1939 a 1945, marcada por hechos como la muerte masiva de civiles, el Holocausto y el uso por primera y única vez de armas nucleares en un conflicto militar. Dio como resultado entre 50 y 70 millones de víctimas. Para entender más el tema, debemos de conocer sus antecedentes, que son los regímenes totalitarios. Uno de ellos es el fascismo. La Gran Depresión y el fracaso de los gobiernos democráticos alimentaron la aparición de movimientos fascistas en todo el mundo. El gobierno armó a los fascistas, el poder de estos se adentró en el gobierno y creció aún más. La educación se militarizó, se organizaron desfiles militares para que la gente se permeara del fascismo. Otro régimen totalitario era el nazismo. Alemania quedó en ruinas. La crisis económica y las sanciones de la guerra sobre el país alemán provocaron una inflación incontrolable. Hitler, en 1923, había intentado destruir a la República de Weimar. Culpaba este régimen de los problemas económicos internos de Alemania. En 1933 muere Hindenburg, así Hitler llega al poder, dando origen al Tercer Reich. Acabó con todos los partidos políticos y estableció un régimen de persecución a través de la policía secreta llamada Gestapo. Tratado de Versalles. En 1930 volvió a presentarse la anterior política de búsqueda de alianzas entre diversos países. Italia, Francia, Inglaterra, Alemania firmaron el Tratado de las Cuatro Potencias en 1933. La guerra tuvo una causa similar al de la Primera Guerra Mundial, el afán de Alemania, Italia y Japón de expandir sus dominios territoriales. El enfrentamiento fue principalmente entre las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón, contra los aliados, Francia y Reino Unido, a los que acabarían uniéndose en 1941 Estados Unidos y la Unión Soviética. El desencadenante oficial que hizo estallar el conflicto fue la invasión de Alemania a Polonia el 1 de septiembre de 1939, una Alemania a la que se le prohibió rearmarse después de ser derrotada en el PGM, lo que provocó la declaración inmediata de la Guerra de Francia y el Imperio Británico. En este punto el avance de la contienda se dividió en tres grandes frentes. El frente continental, Alemania contra los aliados por control de Europa. El frente entre los Balcanes y el norte de África. Italia, con ayuda de Alemania, contra los aliados por la conquista de estos territorios. El frente en el Pacífico, Japón contra los aliados, más la incorporación de los Estados Unidos en el conflicto después del ataque japonés a la base militar estadounidense de Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, por el control del Pacífico y Asia Oriental. Los tres focos de batalla acabaron con victoria aliada. Las primeras derrotas del eje llegaron en los Balcanes y en el norte de África, donde los aliados los obligaron a replegarse. Al mismo tiempo, Alemania, alentada tras conseguir conquistar gran parte de Europa continental, traicionó su pacto de neutralidad con la Unión Soviética y trató de invadirla, acabando derrotada en la batalla de Stalingrado. Mientras, en Europa Occidental, la unión de las fuerzas aliadas consiguieron recuperar el dominio europeo y conquistar Berlín, capital de Alemania, entre otras ofensivas, con el famoso desembarco de Normandía. Por último, en el Pacífico, Japón perdía cada vez más territorios, especialmente después de la inclusión de Estados Unidos en la guerra tras el ataque de Pearl Harbor. Este último frente se sentenció con el bombardero nuclear estadounidense de Hiroshima y Nagasaki el 6 y 9 de agosto de 1945, forzando al imperio japonés a declarar su rendición incondicional el 2 de septiembre de ese mismo año, dando por finalizada así la guerra más mortífera de la historia. Las principales consecuencias de la Segunda Guerra Mundial fueron la caída de los regímenes fascistas de Alemania e Italia, el fin del imperialismo japonés, la destrucción de una importante parte de Europa, Asia y Oceanía,
la muerte de más de 60 millones de personas y la creación de la Organización de las Naciones Unidas el 24 de octubre de ese mismo año, para asegurar la paz internacional y la prevención de futuros conflictos.